Del Evangelio según San Juan. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, llegó Jesús a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y tiró al suelo las monedas, y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se han llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello, y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Mientras estuvo Jesús en Jerusalén para la fiesta de Pascua, muchos creyeron en él al ver los prodigios que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos amigos y hermanos, hemos llegado ya al tercer domingo del tiempo de la Cuaresma, vamos caminando. Este es un tiempo muy especial, como decir, hemos llegado a la mitad del camino y podemos reflexionar cómo lo estamos realizando. Realmente estamos preparándonos a la celebración de la Pascua del Señor. Ya se pueden notar algunos signos de conversión en nuestra vida para poder acercarnos y encontrarnos con Cristo resucitado. Nos recuerda el Evangelio que Jesús, luego de haber hecho un milagro en las bodas de Caná de Galilea, va a Jerusalén en los días de la Pascua y encuentra ahí la majestuosidad y la hermosura de aquel templo que era imponente y era hermoso y estaba muy bien construido. Y Jesús se da cuenta que las actividades que se realizan en aquel templo, especialmente en una explanada en el patio, se realizaban 2 actividades importantes. Una era la venta de los animales, como dice, de bueyes, de ovejas, de palomas, que servían para ofrecer un culto a Dios, para ser sacrificados y ofrecerle así un tributo al Señor. Y por otro lado también que estaban el cambio de las monedas, los cambistas, que la gente llegaba a obtener para pagar ahí mismo el tributo que tenían que ofrecer también al templo, como un impuesto que tenían que dar. Entonces Jesús se da cuenta no tanto de la actividad comercial que está alrededor de aquel templo, sino que Jesús está dándose cuenta de que aquel templo está profanado, no tanto por la actividad comercial, sino por las actitudes y por la vida de aquellos que lo realizan. Porque han convertido aquel templo en una cueva de ladrones, porque han convertido aquel templo en un lugar donde no hay caridad, donde no hay amor, donde se piensa que el culto a Dios nada más es ofrecer externamente un animal, donde se explotaba a los pobres porque ellos eran los que tenían que pagar el impuesto del templo. Y por eso es de que Jesús lo hace desde lo profundo de su corazón, porque dice: el celo de tu casa me devora. Recordemos que él había estado a los 12 años de edad, según la Escritura, platicando con los doctores de la ley dentro del templo. Y a María le dice: ¿no saben ustedes que tengo que estar en las cosas de mi Padre? Precisamente lo dice en el templo de Jerusalén porque hay una relación tan grande de Jesús con su Padre, que es un culto verdadero de amor, al que nos invita también a nosotros a realizar esa adoración y ese amor al Padre
como Jesús nos invita a hacerlo. Pero resulta entonces que esa contradicción que hay con los encargados del templo, con los escribas, los fariseos, los sacerdotes, que serán los que le entregarán a la muerte, Jesús mismo les dice: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Ellos dicen: ¿cómo es posible que hable del templo que fue construido durante 46 años y cómo pretende levantarlo en 3 días? Jesús se refería al templo de su propio cuerpo porque nos lleva a la resurrección. Por eso los discípulos comprenden aquellas palabras de Jesús cuando Él resucita, porque Cristo resucitado es para los cristianos el espacio donde tenemos el verdadero culto a Dios. Jesús resucitado que está en medio de su comunidad y de su pueblo para adorarle, para bendecirle y para llevarnos a la caridad. Eso nos hace recordar entonces, hermanos, que la celebración de la Pascua, la celebración de Jesús nos invita también a purificar, a limpiar todas las cosas negativas y malas que hay dentro de nuestra vida y dentro de la vida a veces de nuestra iglesia, para que podamos vivir el verdadero culto a Dios en espíritu y en verdad, como le dice también a la samaritana. En este día en que celebramos este tercer domingo del tiempo de la Cuaresma, vamos a recordar también aquellas palabras de San Pablo en la primera carta a los Corintios, que les dice: ¿o es que no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que han recibido de Dios y que habita en ustedes? Vamos a pensar, hermanos, en cada uno de nosotros. Somos templos del Espíritu Santo. Y Jesús quiere habitar en este templo de nuestra vida. Antiguamente se pensaba, ¿verdad?, que había una separación entre el cuerpo y el alma, entre el cuerpo y el espíritu. Los israelitas, como hoy también se concibe en la vida de los cristianos, de las personas, es que somos una unidad. No podemos separar el cuerpo del alma. No podemos estar cuidando tanto el cuerpo, la belleza, la salud, y descuidar nuestro espíritu. Recordemos que también tenemos que velar por nuestra vida espiritual, tenemos que velar por nuestra comunión con Dios, tenemos que velar por nuestra salvación. Pero también no podemos descuidar el cuerpo humano, la salud. Tenemos que cuidarnos porque somos templo del Espíritu Santo. Pero somos una unidad, somos una verdadera unidad donde Dios quiere habitar. Por eso cuando nos alejamos de todo pecado y de todo mal, estamos cuidando de esa gracia del Espíritu que habita en nosotros. Cuando nos esforzamos por vivir en relación con Dios, eso afecta toda nuestra existencia, toda nuestra vida. Pero también pensemos, hermanos, en este día en los demás. Pensemos en que las personas son también templo del Espíritu Santo. En este día en que el Señor nos invita a reconocer también que los demás, que Él habita en los demás, pensemos en que la violación que ha habido en contra de los seres humanos, de las personas, es profanar el templo. Se profana el templo con la violencia. Estos días en que desgraciadamente hemos escuchado la muerte de un adolescente en San Raimundo, que hemos escuchado la violación a las niñas, el asesinato, la muerte que acecha nuestro país. Eso es en contra de ese templo de Dios que es tan sagrado en la vida, el cuerpo, la vida de cada ser humano. Cada vez que hay hambre, hay desnutrición, donde hay corrupción, donde no llega realmente el medicamento, la educación, esa es la profanación verdadera al templo de Dios, que es Cristo viviente y sufriente en la vida de cada niño, de cada ser humano, de cada persona, de cada hombre y de cada mujer. Ahí hay una violación y una profanación del templo verdadero donde Dios habita. Por eso en este día recordemos, hermanos, que Dios nos invita a purificar nuestra relación con Él, a purificar nuestra religión,
La religión no puede quedarse nada más en un aspecto de negocio, de pagar por un culto, de pagar por algo, de pagar por hacer un milagro, de pagar por predicar la palabra de Dios. Nuestra relación verdadera y nuestro culto auténtico hacia Dios es lo que nosotros hacemos por el bien de los demás, por la caridad. Les invito para que a partir de este tiempo de Cuaresma pensemos en los más necesitados. La Arquidiócesis, por medio de nuestro arzobispo, Monseñor Gonzalo, nos ha pedido seguir pensando en la gente necesitada. Y vamos a seguir contribuyendo para muchos hermanos que se quedaron sin su vivienda a causa de las tormentas, como bien lo decíamos aquí en nuestra parroquia. Muchas veces los momentos de necesidad se ven también conforme va pasando el tiempo y se van descubriendo más necesidades como lo están pasando nuestros hermanos. Muchos de ellos aún no tienen sus enseres y no tienen sus viviendas para vivir dignamente. Nosotros los que tenemos y tenemos la gracia de tener donde vivir, qué comer, estamos invitados a cuidar de ese templo también, que es el templo de nuestros hermanos necesitados. Y por último, agradecerles mucho sus oraciones por el Papa Francisco, que está realizando esta visita al pueblo de Irak. Es realmente un momento, un acontecimiento histórico, para que Dios lo proteja, para que Dios lo cuide y para que esos templos del Espíritu en la vida y en el corazón de los hermanos siga realmente estando fuerte. Muchos templos en Irak fueron destruidos, fueron prácticamente destrozados por causa del terrorismo. Pero el templo de Dios sigue vivo, la iglesia sigue viva, aún con pocos cristianos. Que el evangelio predicado por el Papa pueda tener frutos de paz y de reconciliación. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompañe siempre. Amén.